Hermano, Señor les bendiga y les guarde de una manera muy especial. Gracias. Y hablemos de Biblia. Amén, hermano. Bien, como le estaba diciendo, estamos en el capítulo 1 de Ezequiel. Mire, entender a Ezequiel amerita que usted comprenda el entorno de Israel. Le pido disculpas. Ezequiel, y se lo voy a decir en orden, Ezequiel, Daniel y Apocalipsis para la iglesia cristiana evangélica. Esa trilogía es esencial para poder entender los eventos futuros y venideros. Hay una diferencia en cómo cada uno de ellos empieza, pero los dos tienen unas revelaciones sobrenaturales sobre el carácter y la identidad de Dios, sobre quién es Dios, sobre cómo Dios se muestra a la creación, que lo vamos a ver en el capítulo 1, y cómo Dios se hace sentir en medio de la necesidad de su pueblo. Antes de llegar al capítulo 1 de Daniel, de Ezequiel, perdón, tenemos que entender algo. Ezequiel lleva ya 5 años en Babilonia. 5 años estando cautivo en Babilonia. El cautivo, ser cautivo en Babilonia, estamos hablando de ser esclavo. Quiero que usted comprenda eso. Ser esclavo. Ser esclavo en un lugar donde es totalmente diferente a tu cultura. Totalmente diferente hasta en la divinidad. La divinidad de Babilonia, Marduk, es muy diferente al Yahvé o al Jehová de los israelitas. Hay un elemento que yo con frecuencia lo explico. Si usted no logra hacer clic, busque por favor los diferentes estudios bíblicos que están en el canal o en esta página de Facebook, donde yo explico que en el Antiguo Testamento muchas veces eran guerras de dioses. En otras palabras, la nación que perdía, su Dios perdía. Entonces, literalmente tenemos a Ezequiel que está siendo esclavo en una nación que su psiquis, su mente social es: mi Dios está derrotado. Para los israelitas, Dios había perdido frente a Marduk, el dios de Babilonia. No había esperanza. No había una razón para celebrar. Se añade, mire, solamente ser esclavo. Nosotros no tenemos idea de lo que es eso. Actualmente en la Liga Árabe, muchos países de escasos recursos que los islámicos permiten que sean esclavizados, ellos pueden hablar lo que es ser esclavo. Nosotros hemos perdido esa sensibilidad. No sabemos lo que es estar en un lugar con limitaciones reales, bien, limitaciones reales. Que no puedes ir donde tú quieras, que no puedes comer lo que tú quieras, que no puedes vestirte como tú quieras, que no puedes adorar a tu Dios, sino que tienes que aprender a adorar al Dios que venció a tu Dios. Hay otro elemento aquí adicional que está sobrenatural, y Ezequiel lo va a explicar ahora en el capítulo 1, que es que para los israelitas la presencia de Dios está solamente en Jerusalén. La presencia de Dios no está en Babilonia. Por tal razón, para Ezequiel, la presencia de Dios está bien lejos de él. ¿Cómo Dios se va a acercar a los israelitas que están en Babilonia? Mire qué cosa brutal. El Salmo 137, que yo lo coloqué ¿verdad? En la transmisión anterior. Déjeme buscarlo un momentito porque yo lo tengo aquí en la nota. Y lo que yo lo busco, usted confía, se lo puede buscar. Salmo 137. Para que usted pueda tener una idea de la condición emocional del pueblo de Israel. Ok, porque Salmo 137, mira lo que dice. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos.
a los que nos habrían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Mira la pregunta poderosa. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Ese es el perfil, ese es el corazón de los israelitas al momento de Ezequiel recibir la visión del capítulo 1, que es, de hecho, a diferencia de Daniel y a diferencia de Apocalipsis, Ezequiel arranca con una visión sobrenatural. Ezequiel arranca con una visión sobrenatural de Dios. Dios se le va a revelar a Ezequiel. Dios le va a decir a Ezequiel quién es Dios. Porque recuerde, mire, Joacim, y esto es muy interesante, por favor, si usted tiene lápiz, bueno, tiene la bendición de verlo otra vez. Joacim es el rey de Israel. Yo he explicado en veces anteriores que para los israelitas el rey era el reflejo de Dios en la tierra. Era la imagen de Dios. Era el pastor de Israel. Era el que tenía cuidado de Israel. Y Joacim, posiblemente en su psiquis, al dejarse llevar de los profetas o videntes que tenían acceso a un lugar que él no tenía, que era la presencia de Dios, era imposible que ellos se equivocaran. Entonces recuerda que Joacim tiene lo que Jeremías le dice versus lo que los profetas del rey le dicen. ¿Y cómo es posible, le dicen los profetas, que Dios te entregue a ti, que eres la imagen de él en la tierra, a un rey maldito y pagano? Eso es una traición de Dios. Eso no hace sentido. Y Jeremías le decía, no, Dios no es ningún traidor. Los traidores son ustedes porque están abusando del pueblo, están haciendo lo incorrecto y están en espalda de Dios. Y Dios le ha dado la espalda a ustedes. Entréguense en manos de Babilonia porque es la única alternativa que tienen para salir hacia adelante. Eso, mire, Jeremías lo decía. Y yo me imagino que Jeremías al decirlo se remordía por dentro. Porque solamente para la psiquis judía la presencia de Dios estaba solamente en Jerusalén, en Sión. No había otro lugar para que la presencia de Dios estuviese. En Sión se unía al pueblo. En Sión se adoraba a Dios. No era en otro lugar. En Sión. Eso fue un proyecto de David. Lo he explicado anteriormente. Así es que Ezequiel está listo. Ezequiel tenía el llamado sacerdotal, que lo expliqué en la introducción que di el martes pasado, no el previo. En otras palabras, Ezequiel era uno de los candidatos para entrar al lugar santísimo. Hay un problema mayor. En el momento que Ezequiel recibe la visión, tiene 30 años, que era la edad promedio para empezar el ministerio sacerdotal. Era de la edad de 30 a 50 años. O sea, cuando Ezequiel es llevado preso a Babilonia dentro del primer grupo, han transcurrido 5 años. Significa que Ezequiel cae en manos de Babilonia cuando tenía apenas 25 años. Era un adulto que se estaba preparando para oficializar el culto en el lugar más santo, en la presencia de Dios. Y ahora cuando llega el momento de cumplir su sacerdocio, el mismo día de su cumpleaños, Dios le da esta revelación. Y cuando usted empieza leyendo ese detalle, porque yo estaba en tal río, en tal lugar, en tal momento, y en ese lugar tuve una manifestación sobrenatural. Ezequiel no entiende todavía, y esto cuando lea por favor el capítulo 1, porque vamos a ver 3 etapas en el capítulo 1, que es cuando él detalla, mire, cuando Dios le habla a usted recuerda ese lugar. Se le hace bien difícil olvidarlo. Usted recuerda qué ropa usted tenía, qué usted estaba haciendo. Usted recuerda todos esos detalles. Porque es algo tan preciso que usted lo puede repetir hasta 3 años después. Yo estaba en tal lugar, yo iba a tal lugar y yo estaba en tal carril cuando Dios me habló.
y fue tanto lo que Dios me habló que tuve que estacionarme. Es un evento sobrenatural. Se añade otra cosa más, por favor. Cuando se le da la revelación al profeta, el profeta, no, a diferencia de Juan que estaba en pasmos, yo quiero que usted comprenda esto. Juan estaba en pasmos y Dios le dice, escribe. Escribe. A Ezequiel le da una revelación sobrenatural. Y Ezequiel está ahí viendo la revelación, pero no tiene un lápiz para copiar. No tiene para hacer nota. Ezequiel está recibiendo en vivo todo lo que Dios le está mostrando. ¿Por qué hago la salvedad? Porque en el capítulo 10, Ezequiel detalla más lo que va a empezar a ver. Bien, por ejemplo, y esto es interesante, las bestias que ve Ezequiel las ve también en Apocalipsis Juan. Así es que si usted quiere tener un mayor entendimiento de Apocalipsis, tiene que tomar la trilogía. Ezequiel, Daniel y Apocalipsis. Y de esa manera usted se va a dar cuenta que es importante lo siguiente. Para cualquier persona moderna, todos estos elementos que Ezequiel va recibiendo son extraños. Pero para Ezequiel no. Recuerda que usted está hablando de una persona que proviene de Oriente. Nosotros somos Occidente. Se añade que en el momento que se da la revelación de Ezequiel, al día de hoy han transcurrido más de 2.600 años. 2.600 años. Eso es un cambio cultural tremendo. Un cambio cultural tremendo. Se complica más porque usted está hablando de una cultura oriental, occidental. Oriental versus occidental, que somos nosotros. Y chocan. No hay manera que si usted no se involucra en el contexto de Ezequiel, pueda sacar lo mejor de Ezequiel. Ese capítulo número 1 de Ezequiel cuando usted lo lee, usted se vuelve loco. Una rueda, un águila, y que lo vamos a ver ahora. Y todas esas cosas para Ezequiel tenían sentido. Para usted y para mí no tenían sentido. Ahora, sí quiero entrar en por qué Dios le da la revelación a Ezequiel. Primeramente, la mentalidad judía en este momento histórico era que Dios se había olvidado de Israel. Dios estaba vencido porque el rey había sido llevado como esclavo y el rey era el reflejo de Dios. Babilonia era un ejército fuerte. Al ser un ejército fuerte, ¿qué ejército tenían los israelitas? No tenían nada. Los israelitas no estaban en sus casas. Los israelitas no tenían su templo. Todo estaba totalmente destruido. En otras palabras, Dios estaba vencido. Mira, hay personas que se sienten así. Hay personas que sienten que Dios no se preocupa por ellos. Que Dios no existe. O que Dios solamente favorece a algunos. Y cuando miramos nuestras sociedades, nuestra cultura, las iglesias, yo nunca, y quiero hacer un alto, a veces estudiar mucho tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Y me explico. Cuando tú estudias a nivel de seminario, y quiero explicar, por favor, no malinterprete, uno tiende a profundizar más en el texto. Uno tiende a ser más responsable con el texto. Pero a la misma vez uno se va dando cuenta de los disparates que dicen las personas en el púlpito. Uno se da cuenta de la mala administración de muchos pastores en muchas iglesias. Y uno se va dando cuenta de la manipulación de muchos pastores para la feligresía. Manipulan a los feligreses.
Le gustan que los feligreses les sirvan, pero ellos no están dispuestos a servir a la feligresía. Y es como si ellos le estuvieran haciendo un favor a la iglesia. Esos son pastores a sueldo, le dice Jesús, que cuando ven el temor se van corriendo. Y el mismo profeta en su momento dice, porque te olvidaste de la perniquebrada, de la oveja frágil, de la oveja débil. Te la comiste, te la devoraste. Y cada vez que yo veo eso y analizo diferentes escenarios, me sorprendo la gran manipulación que hay hoy en día en las iglesias para mantener a las personas ahí sentadas. Se añade que estamos viviendo unos tiempos altamente complicados en el aspecto de la interpretación bíblica, donde los altares están careciendo de una buena interpretación bíblica. Y lo que tenemos es una gama de recursos o pastores que lo que están disparando del altar es, imagínense, y lo que lo reciben, pues si usted lo que le está tirando es basura, ¿qué va a recibir la persona? Basura. Y espiritualmente esas personas no logran crecer, pero no es por culpa de ellos, es por la comunidad de fe donde están. Y usted podrá molestarse, usted podrá brincar, pero la palabra dice claramente que por su fruto los conoceréis. En los momentos de reto, cuando vienen los momentos de complejidad, ves a un Dios lejos. Ves a un Dios que no está presente. Ves a un Dios que no se preocupa por ti. Ves a un Dios vencido. Mira qué cosa brutal. Ve a Jeremías, capítulo 3. 2 y 3. No te voy a decir cuál es. Búscalo en el 2 o en el 3. Y Jeremías le dice a los escribas: escribas, tú que eres el que guarda el rollo, la ley, no conoces la ley. Entonces, ¿qué tú enseñas? Desconocimiento del texto, manipulación del texto. Vienen las adversidades. ¿Qué le sucede a las personas? Colapsan, porque no tienen raíces para poder asimilar la adversidad. Ezequiel no tenía las raíces para poder asimilar el ataque fuerte que recibieron de parte de Babilonia. Ezequiel es una víctima de su gobernante. El gobernante no cuidó a su pueblo como Jeremías le pidió. El gobernante se concentró en él y se olvidó del pueblo. Entonces tú tienes un pueblo ahora, como muchos pastores, que han dejado solo a la Grey, porque la Grey no puede pagar sus ingresos, que han dejado solo a la comunidad de fe, por las razones que se puedan inventar. Entonces tú tienes a los hermanos que nunca fueron preparados para un evento como ese. ¿Dónde quedan los hermanos? Colapsados, desenfocados, atolondrados. Pero ya Ezequiel ha pasado 5 años luego de ese evento. Lógico, recuerda que esto fue algo constante. 5 años después de haber llegado a Babilonia. Quizá Ezequiel duró 7 u 8 años entre todas esas situaciones. Y ahora está en el río como esclavo en Babilonia. Y el capítulo 1 dice que Dios se acerca para hablarle. No quiero entrar ahí, porque yo quiero que usted, mira lo que dice. Les pido disculpas, es que no tengo la Biblia. Si no, dame un segundito, déjeme buscar una Biblia para que lo podamos ver. Porque quiero ir poco a poco. Vamos a hablar de los 4 seres vivientes. Bueno, esa primera parte donde él cuenta que él tenía el linaje sacerdotal, menciona el nombre de su papá, dónde él estaba, el día de su cumpleaños, y explica que han pasado 5 años. Eso es lo único que él dice.
Eso es lo único que él recuerda de cuando tuvo la visión. Y luego en la manera que la visión fue progresiva, como la visión se fue desarrollando. Cuando la visión llega, el ruido, la lluvia, y él no podía entender de qué se trataba. Y de repente empieza a ver una rueda, empieza a ver unos 4 seres vivientes. Esos mismos 4 seres vivientes usted lo va a ver en Daniel. Y representan la omnisciencia de Dios. Los 4 puntos cardinales, yo lo he explicado. Representan los 4 puntos cardinales, que quiere decir que la presencia de Dios está en toda la creación. Usted lee eso, usted lo ve como algo normal. Ezequiel, escuchar eso, en este momento en particular, es de regocijo, confusión, pero regocijo. ¿Por qué confusión? Porque en la psiquis judía, la presencia de Dios solamente estaba en Sión. Por eso le leí el Salmo 137. Esa es la condición emocional de Ezequiel. Porque Ezequiel es parte de los israelitas. Esa es la condición emocional de los israelitas. Y Ezequiel está exactamente igual. ¿Para qué cantar? ¿Expresar qué? Y después, quien me está diciendo que cante es quien me tiene esclavizado aquí. ¿Qué alegría te voy a compartir? ¿Qué te importa a ti, mi Dios? Si mi Dios tampoco se importa. Mi Dios está perdido, mi Dios está muerto. Ustedes lo vencieron, no nos queda nada de ese Dios. Esa es la condición de Ezequiel. Y aquí Dios le está diciendo, Ezequiel, mi presencia no está sujeta al templo. Yo cubro todos los rincones de la tierra. Ezequiel, yo veo todo lo que pasa en la tierra. Veo a los buenos, veo a los malos y veo lo que le está pasando a Israel. En este momento no vamos a entrar en que Dios claramente no se va a justificar, Dios no se va a defender. Ya lo que pasó, pasó. Dios envió a Jeremías, no hicieron caso. Dios envió consejo, bla, bla. Guardó, claramente lo dijo, al que obedezca lo voy a guardar. Y Ezequiel es uno de los que Dios está guardando, pero Ezequiel no lo sabe. Y hay una parte de la visión que son la criatura que tiene rostro de león, rostro de águila, rostro de buey y de hombre. Y eso quiero leerlo, si usted me lo permite. Mire lo que dice esta nota. Porque repito, quizás para usted eso es un revolú. Pero ¿por qué Dios hace eso? Mire lo que representa. En la antigüedad, el león era conocido por su fuerza, vitalidad y coraje. Y servía como símbolo de la realeza. El águila era la más veloz e imponente de las aves. El buey o el toro no solo era un animal doméstico, no era el animal doméstico más valioso. Recuerde que estaba el sacrificio de la vaca roja que se hacía una vez al año por todo el pueblo. Sino que también simbolizaba tanto la fertilidad como la divinidad. El hombre, ser creado a imagen de Dios y revestido de la majestad divina de parte de Dios. Es de mayor dignidad y nobleza entre todos. Pero el significado de estas 4 criaturas excede por mucho al de la suma de las partes. Ante la ausencia de otras herramientas de la abstracción filosófica, estas imágenes representaban los atributos divinos y trascendentales de la omnipotencia y la omnisciencia al llevar sobre sí el trono divino. Los querubines de 4 cabezas declaran que Yahvé tiene la fortaleza y la majestad del león, la velocidad y la movilidad del águila, el poder procreador del toro y la sabiduría y la razón de la raza humana.
Eso era lo que significaban esas imágenes. Y miren qué cosa más sobrenatural. A diferencia, lógico, recuerde que Ezequiel está en Babilonia. Y parte de la revelación que Ezequiel va a recibir, Dios va a usar elementos de Babilonia para manifestar su revelación. A diferencia de lo que usted pueda creer, los querubines eran proyectados como niños con alas. No eran guerreros con una espada. No eran soldados fuertes, sino niños. ¿Cómo Dios se distingue de estas imágenes hechas por hombres que tratan de proyectar realmente un reflejo de esos hombres? Sin embargo, Dios se proyecta como un niño, un querubín. Pero a la misma vez se proyecta como el Dios omnipotente, el Dios omnisciente y el Dios majestuoso que ve y lo sabe todo. Brutal. Y le está diciendo a Ezequiel, que es quien recibe la revelación: yo tengo cuidado de todo. No importa que estés en Babilonia, yo tengo cuidado de todo. Date cuenta que Ezequiel empieza el capítulo 1 explicando su condición y la revelación llega rápido. A diferencia de Daniel, que tiene un sueño que se da por etapa, a diferencia de Juan, que el ángel lo toma y antes de empezar a darle la revelación, Juan tiene que redactar una carta a las iglesias. Aquí en Ezequiel no. Ezequiel en el momento, recibe una revelación contundente. Luego en el capítulo 10 empieza a explicar la rueda dentro de la rueda con los ojos. Eso para nosotros es perturbador, porque no le vemos sentido. Pero luego en el capítulo 10, cuando lleguemos allá, él recuerde lo que le dije. Él no está con un papel escribiendo la revelación. A él le llega todo de cantazo. Entonces él recibe la revelación y luego él tiene que digerir ese proceso. Luego él tiene que interpretar todo lo que Dios le acaba de mostrar. Y él lo va a empezar a detallar sin problema. Pues lógico, Ezequiel está escribiendo a un pueblo judío. Yo creo que usted comprenda eso. Ezequiel está escribiendo a un pueblo judío que está siendo esclavo. Pero cuando lee lo que él escribió, lo entienden a plenitud. Nosotros lo vemos y nos volvemos un 8. ¿De qué habla él? ¿Qué es eso? Un toro, un águila, una cabeza humana. Esas son cosas fantásticas. De hecho, recuerden que cuando yo explico acá, que cuando usted va a los padres de la iglesia no querían incluir Apocalipsis dentro de los libros espirituales o revelados, porque consideraban que había mucha mitología, mucha fantasía en la revelación de Apocalipsis, y por eso el libro de Apocalipsis no entró hasta el tercer canon, porque era rechazado por todas las figuras e imágenes que tenían. Pues claro, porque los que están leyendo el libro no son judíos, pero un judío lo ve como una revelación divina y comprende a plenitud lo que se está dando allí. Porque date cuenta que en la parte final de la revelación de Ezequiel, cuando él logra pasar que literalmente, yo quiero que usted comprenda, por eso es que Dios va directo al grano. Dios necesita levantar el estado de ánimo de Ezequiel. Yo estoy vivo. A mí Marduk no me ha vencido. Yo sigo presente y pendiente a tu necesidad. Yo no me he olvidado de ti. Yo no me he olvidado de Israel. Yo hice una promesa a Israel y la voy a cumplir. Y en medio de este proceso de esclavitud, yo estoy con los israelitas. No los he dejado solo. Estoy pendiente a ellos. Estoy presente con ellos. Y necesito que le hables a mi pueblo. Levántate. Y quiero que usted comprenda algo. Cuando él logra ver todo eso que Dios se le está mostrando. Mire, vuelvo a leerlo otra vez. Ante la ausencia de otras herramientas. No, voy a leerlo más para abajo.
Al llevar sobre sí el trono divino, los querubines de 4 cabezas declaran que Yahvé tiene la fortaleza y la majestad del león, la velocidad y movilidad del águila, el poder procreador del toro y la sabiduría y la razón de la raza humana. Dios no está vencido. Mira, y se añade algo adicional. La revelación de los primeros capítulos de Génesis se da en Babilonia. Y yo quiero que usted comprenda eso. Porque entonces eso le da un peso a la interpretación de esos primeros 11 capítulos de Génesis descomunal. Dios le está explicando a su pueblo, yo te creé. Y te creé con amor. No te creé para estar en una guerra contigo, ni para destruirte. Yo te creé porque quería compartir mi creación contigo. Pero como ser humano me has dado la espalda. Te has olvidado de mí. Por eso yo sentí de parte del Señor empezar con este libro de Ezequiel. Porque Puerto Rico se ha olvidado de Dios. Muchas iglesias se han olvidado de Dios y han colocado otras figuras. Pastores, salmistas, como le llaman, profetas que no hacen sentido con la revelación del Nuevo Testamento, diciendo disparate. Hoy más que nunca carecemos de una predicación que enfoque a los hermanos, que rete el intelecto de mis hermanos. Recientemente leí una nota de cómo estamos enfocados en eventos, en estrategias que no disipulan, que no fortalecen al creyente. Y estamos viviendo en tiempos proféticamente complicados. Y no sé por qué razón Dios ha detenido el tiempo. Pero mire cómo el mes de enero ha tardado tanto en irse, a diferencia de los otros meses. Todavía falta una semana para que enero se acabe. Y hoy es martes. No me malinterprete, yo estoy súper contento. Porque eso nos ha permitido poner al día todas las cosas de la iglesia. Porque el calendario como que se ha detenido. Y verdad, le agradezco al Señor por eso, pero eso como que te da una alerta. Ponte a trabajar, iglesia. Y dice Ezequiel que luego de toda esta revelación, cayó postrado con rostro en tierra. ¿Por qué cayó postrado con rostro en tierra? Porque internalizó que su Dios no estaba muerto. Internalizó que estaba ante la misma presencia de Dios. Y no tenía un sacrificio. Y no tenía las vestimentas sacerdotales. Dios se acaba de acercar a mí sin yo estar preparado para recibirlo. Léalo con calma el capítulo 1 y añada lo que le acabo de explicar sobre lo que significa las bestias. Añádalo y mire por qué entonces al final, él explica dónde él estaba, detalla la revelación y termina el capítulo diciendo, me postré en tierra. Con rostro en tierra. Dios está vivo y me está hablando a mí, que estoy cautivo en Babilonia. Y acabo de estar frente a la presencia del Todopoderoso Dios. ¿En qué lugar de Jerusalén usted podía estar en la misma presencia de Dios? En el Santo Santurión, en el lugar más santísimo, no el lugar santo, el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Era lo más cercano a la presencia de Dios. Y Ezequiel está en el río Éufrates, a qué sé yo cuántas millas fuera de Jerusalén. No está allí pendiente a hacer culto, no está allí pendiente a sacrificio. Más bien lo que está pasando por una depresión terrible emocionalmente hablando, donde está esclavo, donde siente que Dios le ha dado la espalda, donde siente
que Dios lo ha abandonado a él y a su pueblo el día de su cumpleaños y Dios le place darle esta revelación. Brutal. Y es una revelación sobrenatural, donde Dios le está diciendo a Ezequiel, yo estoy aquí. No me he ido. Y aún en Babilonia he venido a visitarte, porque toda la creación me pertenece a mí. Yo la creé. El mundo es mi propiedad. Y yo la comparto con el ser humano, pero el mundo es mío. Ezequiel, el mundo es mío. Y mi presencia cubre toda la creación. Así que yo no estoy encajonado en el templo de Israel. Yo estoy en todo lugar del mundo. Y hoy he venido a visitarte a ti. Hoy Dios ha venido a visitarte a ti. Le dice a Ezequiel. Y vamos a ver el próximo miércoles, ese capítulo 2. Cómo Dios empieza a hablarle a Ezequiel. A quién Él lo envía. Pero ¿por qué le tiene que dar esa revelación y cuál es el mensaje? Porque muchas veces nosotros como cristianos pensamos que Cristo está muerto. Hemos dejado a Cristo encerrado en el templo. Nos hemos olvidado de que nuestro Dios es un Dios vivo. A veces nos convertimos en templarios. Como Dios tarda para hablar, vamos a hablar nosotros. ¿Se acuerda de Saúl? Como tardaste tanto, pues yo tuve que resolver. Pues tú estás viejo. Y ese Dios tuyo en lo que responde. Tomamos decisiones fuera de Dios. Y yo creo que nuestro país, Puerto Rico, es un país que está sobreevangelizado. Pero a nosotros nos toca irle a hablar a esa gente, a esos seres humanos. Y donde tú escuchas esta transmisión, Dios te está hablando a ti. Y Dios tiene un plan contigo. Dios no está vencido. De la misma manera que Ezequiel, que estaba esclavo, hay muchas personas esclavizadas, aún dentro de las iglesias. Y no hace sentido porque Cristo claramente dice, porque yo he venido para que tengas libertad y vida en abundancia. ¿A quién Cristo le estaba hablando? ¿A los romanos? ¿A los griegos? ¿A los drogadictos? ¿A los fornicarios? No, no lo está hablando de eso, le está hablando a los israelitas. La propia fe israelita, el propio judaísmo, había encadenado a los propios judíos. El cristianismo ha encadenado a muchas personas. Les pido disculpas. Tengo libertad para hablar. El cristianismo ha encadenado a muchas personas. Pero no es el cristianismo per se, sino la manipulación de algunos líderes que han querido usar el cristianismo para manipular y hacer daño, y lo han logrado. Y hoy Dios te dice, yo he venido para que tú sepas que yo estoy por encima de la iglesia donde tú estás. Que yo estoy por encima del concilio donde tú estás. Que yo estoy vivo y quiero hablarte a ti. Y tengo un plan contigo, te quiero restaurar, te quiero libertar. Y no hablo necesariamente de una libertad física, hablo también de una libertad emocional. Yo he venido para que tengas vida en abundancia, para que seas libre. Y la libertad en Cristo es una libertad física, emocional y espiritual. Dios quiere romper tus cadenas, tus prejuicios. Ezequiel estaba lleno de prejuicios.
Explícame, ¿qué presencia de Dios estaba buscando Ezequiel? ¿Cuántos días llevaba en ayuno y oración para que Dios le hablara? Ni le hablaba a Dios porque para él Dios estaba perdido, muerto. Dios no necesita eso. Dios hace el espacio para hablarte como lo está haciendo en esta noche. Y te está diciendo, tengo un plan con tu vida. Quiero romper tus cadenas. Quiero que vivas conforme al modelo de vida que yo he preparado. ¿Lo quieres recibir? Acéptame como tu Salvador y prepárate para las cosas hermosas que voy a hacer. Romperé tus cadenas y te mostraré la libertad que tendrás en mí. Así es que, hermano, el próximo miércoles nos vemos. Recuerde, hoy le pido disculpas. Corté parte de la información. Quizá el próximo miércoles la repase porque tenía las notas en la laptop que no quiere prender. Pero en el nombre del Señor, seguimos. Señor, te doy gracias en esta noche. Te presento las peticiones de mis hermanos, aún de aquellos que luego verán esta retransmisión. Glorifícate, por favor, en sus vidas. Rompe las cadenas, Señor. Quita, Señor, la venda de esta mentalidad de que tú estás vencido del corazón de mis hermanos. Restablece su confianza, Señor. Restablece, Señor, el enfoque en ti. Tú eres un Dios que está presente en toda la actividad de la humanidad. No te limita, aleluya, a la iglesia. Tú estás más allá, Señor, de los límites nuestros como cristianos. Tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios presente. Tú eres un Dios que tiene una promesa para la iglesia. Tú eres un Dios que demanda de tu iglesia una acción que es cambiar y bendecir a un mundo que está sin esperanza y colapsado. Exactamente igual que Babilonia, Señor. Que a veces pensamos que estamos viviendo en tiempos complicados porque no vivimos en carne propia, Señor, el dolor de los israelitas, de ser esclavo en una nación ajena, de haber sido arrebatado de sus hogares, de sus casas, de su vida, para ser esclavo en una tierra totalmente lejana, Señor, y extraña para ellos. Aleluya. Así está nuestro país, Señor. Y necesitamos llevar la palabra de esperanza. Por favor, ayúdanos. Y si te place empezar